Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García y soy residente del segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. En la sesión de hoy voy a hablar acerca de la sedación paliativa en pacientes oncológicos. Vale, este es el inicio de la sesión. En primer lugar, voy a hablar un poco de qué es la sedación paliativa. Después también voy a hablar de otros conceptos generales que creo que es importante que conozcamos, las indicaciones de esta sedación, su marco ético legal y, por último, su manejo farmacológico. Respecto a la definición de cuidados paliativos, he copiado una definición que es la que da la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y me parece bastante importante destacar algunas cosas en mayúsculas porque es un poco el resumen de toda la sesión. Por un lado, que es la sedación paliativa, como digo, es una disminución deliberada de la conciencia del enfermo. Una vez obtenido su consentimiento, mediante la administración de los fármacos indicados y en las dosis proporcionadas, con el objetivo de evitar un sufrimiento sostenible para el paciente causado por uno o más síntomas refractarios. Aquí lo que más es importante es que el paciente siempre nos tiene que dar consentimiento, que tenemos que conocer esos fármacos, sea cual sea nuestra especialidad, que debemos saber administrarlo a dosis proporcionadas para conseguir nuestro objetivo, que por un lado puede ser el sufrimiento del paciente y por otro unos síntomas refractarios que después iremos explicando. ¿Que no es la sedación paliativa? No es un sinónimo de muerte, porque realmente nosotros no estamos administrando un fármaco letal. Es la propia evolución de la enfermedad la que va a acabar poniendo fin a la vida del paciente. No es solo decisión del profesional, como he dicho antes, es muy importante que el paciente nos dé su consentimiento. Y por otro lado, no es dormir al paciente por un sufrimiento familiar, es realmente el sufrimiento del paciente y la decisión del paciente, pues que le pongamos una sedación. Otros conceptos generales importantes, que son los cuidados paliativos. Una cosa que quiero destacar es que no es una especialidad, que en teoría todos los médicos deberíamos saber aplicarlos si se nos viene una situación como esta. Entonces, la definición que da la OMS es que es un cuidado activo total de los pacientes cuya enfermedad ya vemos que no responde a un tratamiento activo. En este momento lo más importante es tanto el control del dolor como de otros síntomas que puedan surgir y muy importante que también está muy de la mano de problemas de orden psicológico, social y espiritual, porque el paciente está en una situación muy relacionada con la muerte. Entonces, su objetivo en este caso va a ser proporcionar la mayor calidad de vida a los pacientes y a sus familiares, no la curación de la enfermedad. Esto también es importante porque ¿qué paciente es subsidiario de recibir estos cuidados paliativos? Pues aquellos que consideremos que tienen una enfermedad terminal. Esto tiene una serie de criterios que en teoría deberían cumplirse todos ellos y si tenemos una duda, pues deberíamos plantearnos si la enfermedad de este paciente los cumple. Entonces, por un lado, debe ser una enfermedad avanzada, progresiva y que ya vemos que es incurable. Eso en primer lugar. Que vemos que no tiene en principio respuesta al tratamiento específico de manera razonable, que el paciente aparte presente problemas, sobre todo unos síntomas que sean bastante intensos, que sean múltiples, cambiantes, multifactoriales y que no podamos solucionarlo adecuadamente. Por otro lado, obviamente, va a haber un gran impacto emocional tanto en el paciente como en la familia, el equipo terapéutico, la gente a su alrededor, porque saben que probablemente acabe muriendo. Y otra cosa muy importante es que el pronóstico de vida estimemos que sea inferior a 6 meses. Entonces, si vemos que cumple todas estas características, ya hablaríamos de una enfermedad terminal y, por tanto, pues el paciente sea subsidiario de estos cuidados paliativos. Otro concepto importante es la agonía, que es un sinónimo de la situación de últimas horas o días. Cuando tengamos también dudas de si el paciente está en una agonía, deberíamos usar esta escala, que es la escala de Mente, y cuando se cumplan 4 más signos, pues estaríamos hablando de esta situación. Por un lado, tenemos los típicos que están hablando de una hipoperfusión periférica, que son bastante reconocibles, como por ejemplo frialdad de extremidades, cianosilabial, lividez, nariz blanda y fría. Estos son bastante obvios. Otros que tenemos son respiratorios, como los estertores o las pausas de apnea. Y después también pues va a haber una oliguria, puede haberla de menos de 300 centilitros al día, y una somnolencia que el paciente duerma más de 15 horas al día. Si se cumplen 4 de estos, como digo, ya estaríamos hablando de una situación de agonía. Que es un síntoma refractario, que también lo he mencionado antes, aquel que no podemos controlar con los tratamientos que hay disponibles para ello, a pesar de haberlo aplicado estos médicos expertos. Es decir, no tenemos que ser solo nosotros. Si tenemos una duda, el especialista, por ejemplo, en cuidados paliativos, podría ayudarnos y ya cuando vemos que no se controla el síntoma ni con ellos, pues es cuando estaremos hablando de un síntoma refractario. Y otros dos conceptos importantes son dos que son contrarios realmente. La limitación del esfuerzo terapéutico es el primero del que voy a hablar, que básicamente significaría que no pondríamos o incluso retiraríamos una medida que sea de soporte vital u otro tipo de intervenciones que realmente nosotros como médicos veamos que por el mal pronóstico del paciente es algo fútil, es decir, que realmente no tiene expectativas razonables de mejoría. En ese caso, pues es como se debería aplicar esa limitación. Lo contrario que es la obstinación terapéutica, es decir, que estamos viendo a un paciente que está en situación terminal o incluso ya de agonía de últimas horas o días y le vamos a iniciar medidas de soporte vital u otras intervenciones que realmente no van a curarlo de su enfermedad.
Ahora voy a por el segundo punto, que es la indicación de la sedación paliativa, que sería, pues básicamente, cuando el paciente tiene un sufrimiento que considera intolerable, es decir, es una cosa que nos va a decir el propio paciente, no puedo más, y por otro lado, pues si nosotros identificamos síntomas refractarios, es decir, no intento controlarlo por todos los medios y no se puede. Y cuando estamos en situación ya de últimos días, es eso, incluso la percepción del sufrimiento del paciente es una indicación de sedación, no hace falta tener un síntoma refractario objetivo. Y ya por último, otra cosa muy importante es que la indicación siempre es nuestra, es del médico, pero el paciente nos tiene que dar su consentimiento. No es el paciente el que nos puede decir que hagamos la sedación, pero si lo hemos indicado, nos tiene que consentir. ¿Cuál es el procedimiento que seguimos? Como he dicho, en primer lugar, siempre ver que esté indicada, eso es muy importante. Es una decisión que se debe tomar en equipo, ¿vale? No lo debe hacer un solo médico. Y si hay discrepancia entre miembros del equipo, incluso entre miembros del equipo y el paciente, acudir al comité ético asistencial. El segundo paso, como hablaba antes, es obtener el consentimiento del paciente. Entonces, otra cosa que yo dejo aquí reflejada es que en ocasiones el paciente no va a ser capaz, porque por ejemplo está inconsciente. ¿Qué orden deberíamos seguir para obtener su consentimiento? En primer lugar, consultar si tiene una voluntad vital anticipada. En el caso de que no las tenga, pues si tiene un representante legal. En el caso de que tampoco lo sepamos, ya sería el cónyuge de la siguiente persona. Y por último, en el caso de que tampoco, pues familiares que por grado de parentesco sean los más próximos. Y si hay varios, por ejemplo, padre y madre, pues el de mayor edad de todos ellos. Este es un poco el orden que deberíamos seguir para ese consentimiento. Y como digo, muy importante reflejar la historia. El tercer paso ya sería prescribir esa sedación, que para ello después explicaré bien los fármacos. Y una cosa muy importante que quería destacar y que venía en la definición inicial es que siempre la sedación ha de ser proporcional. No vamos a sedar al paciente de manera profunda porque sí. Realmente solo deberíamos disminuir el grado de conciencia en grado suficiente para conseguir el alivio deseado, ya sea el síntoma refractario o el propio sufrimiento. Entonces, ¿cuándo optaríamos por la sedación profunda? Que el paciente esté totalmente inconsciente, pues cuando ya la superficial no sea suficiente para controlar esto que explico anteriormente, excepto tres supuestos, simplemente tres. Por un lado, que el paciente lo diga. Si él quiere sedarse profundamente, está en su derecho. Después, si estamos en situación de últimos días, también iríamos a una sedación profunda. Y si no estamos en situación de últimos días, pero el sufrimiento es muy intenso y refractario, también podemos hacer una sedación profunda del paciente. Y otra cosa que destaca aquí es que realmente, como os habréis dado cuenta, no hay un solo tipo de sedación paliativa, porque puede ser en situación de agonía o no. Entonces, en situación de agonía de últimos días, una cosa importante es que no todos los pacientes van a requerir sedación, porque si el paciente no está sufriendo y en el curso natural de la enfermedad no hay que sedarlo. En este momento, si tuviésemos que sedar, es lo que he dicho antes, está justificado que la sedación de entrada sea profunda, porque el paciente podría estar pasándolo mal. Y obviamente, como en situación de últimos días, no vamos a dar ni hidratación ni nutrición, estaría contraindicado. Fuera de la agonía, ¿cuándo sería? Cuando el paciente lo que tiene es un síntoma refractario y está sufriendo por él. Entonces, una cosa muy importante siempre es comprobar que el síntoma es realmente refractario, es decir, si puedo poner otro tratamiento para controlar el síntoma que no se hace darlo. Por otro lado, lo que he explicado antes, siempre la sedación debe ser proporcional, no es de entrada profunda. Y por último, como el paciente no está en situación de últimos días, sí deberíamos hidratar. Y ya por último, y no menos importante, siempre a un paciente sedado hay que hacer una evaluación continuada para ver la profundidad de la sedación y si está sufriendo por alguno de esos síntomas. Esta es la escala más utilizada para ver el nivel de sedación del paciente, que es la escala de Ramsay, que como veis tiene 6 niveles. El primer nivel nos está diciendo que el paciente sigue bastante agitado y el nivel 6 sería que no responde a ningún estímulo, el nivel más profundo. Entre medias tenemos algunos que sería si responde o no a determinados estímulos. En el nivel 2 el paciente va a estar en principio orientado y colaborador, es decir, está tranquilo, pero podemos hablar con él todavía. Y en los otros niveles simplemente va a responder a algunos estímulos, en el 3 verbales, en el 4 y 5 a estímulos dolorosos, con más o menos intensidad respondería. Y ya el último apartado, que sería el manejo farmacológico, cómo vamos a hacer esta sedación, pues aquí dejo primero un resumen para que sepamos un poco los fármacos que se suelen utilizar. La sedación en sí se va a hacer siempre o con benzodiazepina o con neurolépticos. Y en el caso de que estos no hagan efecto, es cuando optaremos por otro más específico como propofol o phenobarbital. Importante que esto es para la sedación. Después, aparte, para controlar algún síntoma necesitamos ayudantes a veces, como es la morfina, que importante, la morfina no es sedante, es un efecto que tiene, pero no se pone para sedar a nadie. Y también tendríamos el haloperidol, la escopolamina y la iodina, que ahora iré explicando bien para qué se utiliza. Y muy importante también que en general la vía de elección es la subcutánea, lo que pasa es que en un paciente hospitalizado, como ya tendríamos vía canalizada, pues solemos estar por una vía venosa, pero realmente lo ideal es que sea subcutánea. Esto es un esquema que he cogido de la Junta de Andalucía, de un manual que tiene de sedación, que básicamente es un resumen de todo lo que he explicado. Siempre, si tenemos un paciente con síntomas refractarios, primero que hacemos, ver si está indicado o no la sedación. Para ello hay que ver que esté justificada la refractariedad del síntoma, no se ha podido controlar por ninguna vía.
Segundo, consentimiento informado y en caso de no haberlo, pues eso, voluntad anticipada y todo lo que yo he explicado. Una vez que sabemos que está indicado y tenemos consentimiento, administramos los fármacos. Importante que si veis aquí, efectos delirium, que se utilizaría la levomepromacina, el neuroléptico. Para todos los demás casos, siempre se utiliza el midazolam como primera opción. Que vemos que falla, ya vamos al otro. Y ya si fallan estos dos, que son los principales, cuando recurrimos al fenobarbital o propofol. Esta guía es bastante más larga y simplemente esta de Extremadura. Simplemente quería resaltar que aquí viene un poco explicada la indicación, que es muy importante y no nos podemos olvidar nunca de compartir la decisión con el equipo, no una decisión unilateral. Y siempre informar también a la familia. Aquí sí estaría indicado dar información a la familia porque sabemos que el paciente pues, puede fallecer. Esta es una tabla que he puesto así a modo de resumen de qué fármacos se utilizan y a qué dosis. No pretendo que la aprendáis hoy ni mucho menos, pero por si queréis consultarla, que la tengáis así de manera visual. En estas dos primeras filas, lo que he dejado reflejado es que hacemos las primeras 24 horas. Eso sería la dosis de inducción y por otro lado la dosis de rescate. Y después, ¿qué haríamos el resto de días con la dosis continua? Entonces, como podéis ver aquí, el midazolam se puede administrar tanto subcutáneo como intravenoso y siempre se administra en forma de bolos. Cuando es subcutáneo, la dosis inicial de esos bolos es de 2,5 a 5 miligramos. Importante que, como es una benzodiazepina, si el paciente ya estaba con ella, va a presentar una tolerancia, entonces empezamos por dosis más altas, pero en general 2,5 a 5. Lo podemos repetir cada 15 minutos hasta que el paciente ya esté sedado lo que nosotros consideremos que es necesario. Y después lo vamos a administrar cada 4 horas. Si en esas 24 horas el paciente, pues vemos eso, que no está bien controlado porque está agitado o sigue teniendo ese síntoma refractario, podemos poner tantas dosis de rescate como precisen, no hay un tope realmente. Y la dosis siempre sería este bolo, igual que la inducción. Después ya al día siguiente calcularíamos qué dosis habría que irle poniendo, la dosis continua. Esa obviamente, como podéis imaginar, es la suma de todo lo que le pusimos el día anterior, tanto esa dosis de inducción como todos los rescates que haya precisado el paciente. Podríamos administrar de dos formas. Si tenemos un infusor de 24 horas, ponemos la dosis total y eso lo va administrando solo. Que tenemos una bomba de infusión, como está programada en miligramos hora, obviamente dividiríamos esta dosis total entre 24 y pondríamos la dosis. Y ya una cosa también importante es que si ya el resto del día el paciente necesita una dosis de rescate, siempre va a tener que ser a un sexto de esa dosis total diaria que hemos calculado, no va a ser este bolo. Y el máximo en teoría que deberíamos administrar a un paciente es entre 160 y 200 miligramos cada 24 horas. Si no respondiese, ya sabemos que tenemos que ir a otros fármacos. Y ya por último, el intravenoso de midazolam, pues es más fácil de administrar. Simplemente se pone un bolo lento de esta dosificación y se podría poner cada 5 minutos, en teoría. Y ya después calcularíamos la dosis continua, como siempre ese bolo, igual que en el anterior caso, en teoría lo pondríamos cada 4 horas, pues sería la dosis de inducción por 6. Y la dosis de rescate, pues igual que la inducción, un sexto de la dosis total diaria. Después, la levomepromacina y la clopromacina son neurolépticos, que como he dicho se utilizan además en caso de delirium. Y una cosa importante es que la levomepromacina es solo subcutánea y la clopromacina intravenosa. Siempre se administran igual, en bolos de 12,5 a 25 miligramos y se puede administrar cada 30 minutos con un máximo de 3 veces. Después, la dosis de rescate, como tiene una vida media muy larga, cada 6 u 8 horas. Y otra diferencia importante es el techo terapéutico, es decir, la levomepromacina tiene una dosis máxima de 100 miligramos y la clopromacina de 300. Y esto es un poco el resumen de los fármacos importantes que tenemos que saber, que son los de la sedación. Esto lo he puesto así simplemente por ser más visual y alguien tiene que consultarlo, pues viene lo mismo, pero más corto. Y ya después, otro fármaco que hemos dicho que tenemos que utilizar a veces, si no va el midazolam ni los neurolépticos, pues el propofol no lo he explicado por qué, porque realmente lo deberían administrar expertos, es decir, en cuidados paliativos o anestesia, no nosotros. Entonces, en caso de que lo necesitásemos, pues habla con ellos. Y en el caso del fenobarbital, si se podría administrar, también se puede administrar subcutáneo, intramuscular o intravenoso. Y la diferencia principal, como he dicho, es que en hospital suele ser intravenoso, pero se administran igual. Muy importante, suspender la benzodiazepina o los neurolépticos, si está con midazolam o hasta con clorpromacina, se suspende. Y si tiene opioides, deberíamos reducir la dosis al 50%. Eso para los dos. Y aquí podéis ver pues, las dosis que se administran, ¿vale? No voy a explicar porque realmente es raro que tengamos que usarlo. Si hace falta, se consulta. Este también en resumen. Y ya por último he dicho que hay otros fármacos coadyuvantes que no son sedantes, pero a veces tenemos que utilizar. De hecho, la mayoría de las veces hace falta. En el caso de las secreciones bronquiales hay dos que podríamos utilizar, la ioscina y la escopolamina. Realmente la ioscina es más fácil de utilizar, como veis aquí, simplemente se pone 20-40 miligramos cada 8 horas y ya está. Aquí hace falta una dosis de inducción, rescate, perfusión, un poco más complicada la escopolamina. Después, para el caso del dolor o la disnea, tenemos la morfina. Aquí ven también las dosis y importante que si el paciente está en tratamiento previo con mórfico, tenemos que calcular la dosis que hay que ponerle porque ya estaba con él. Entonces, en teoría, le añadiríamos, en el caso del dolor, un sexto de la dosis diaria y de la disnea un décimo.
Y ya por último, el haloperidol, que también se utilizaría como tratamiento antiemético o del delirio del paciente, ¿vale? Y ahí también están explicadas las dosis. Como conclusiones, importante, la sedación no solo se utiliza en situación de agonía de últimas horas, también se puede indicar en síntomas refractarios. Muy importante que siempre debe ser proporcional, no debemos sedar al paciente de entrada profundo. También consentimiento del paciente es también algo legal totalmente, o sea que hay que ponerlo siempre y obtenerlo, que el trabajo debe ser en equipo, en una decisión unilateral. Y por último, recordar por encima los fármacos, siempre tener en mente que el midazolam o la levomeprobacina son los que vamos a tirar y a veces hacen falta ayudantes como morficoiostina, escopolamina y haloperidol. Esta es la bibliografía que he utilizado con algunas guías clínicas y nada, muchas gracias por la atención.